Vamos a conversar con Mesías Guevara Masifuen. Tiene 59 años, ha sido gobernador de la región Cajamarca, ha sido congresista de la República, además, y es presidente actualmente de Acción Popular, aun cuando el otro día, cuando entrevistamos al secretario general, todavía no reconocido por el ROP, el señor Edmundo del Águila, dijo que Mesías Guevara ya no es presidente, me parece que desde el 2018, 2019. ¿Cómo está, señor Guevara, ingeniero? Tenga usted muy buenos días. A ver si... Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Como siempre, es muy grato conversar contigo y también hacer llegar mi saludo cordial a todos los televidentes o internautas ahora que, mejor dicho, nos están viendo y escuchando. Qué gusto, ingeniero. A ver, cuéntenos, ¿es usted presidente todavía de Acción Popular o, como dice Edmundo del Águila, ya no? Mira, según el estatuto, mi mandato terminó en 2018, porque yo fui elegido el 2014 al 2018, pero sin embargo, por los problemas internos que hay en el partido, que hasta hoy, como tú lo has dicho, el señor Edmundo del Águila también se presenta como secretario general, o se presenta como secretario general y no está reconocido por el ROP, por más que él que esté reclamando. Incluso recientemente he visto que mandaba una carta bien fuerte, prácticamente amenazando al jurado para que lo reconozcan. Sucede de que al no haber dirigencia reconocida por el partido en el ROP, desde ese entonces, de 2008 hasta la actualidad, el jurado o el sistema electoral me siguen convocando al no haber una asociación electoralmente democrática elegida. Y prueba de ello es que, por ejemplo, últimamente la OMPE, toda la comunicación en la que lamentablemente nos está multando, poniendo sanciones, lo dirige a mi persona en calidad de presidente del partido. Entonces yo no me aferro al cargo. Incluso para mí, Rodolfo, te voy a ser sincero a través tuyo del pueblo peruano, para mí es un altísimo honor incluso que este tipo de personajes como Edmundo del Águila y compañía a mí me nieguen, me digan que no soy presidente, porque la verdad yo no quiero representar a ese tipo de gente. ¿Qué tipo de personaje es Edmundo del Águila? Bueno, Edmundo del Águila es un personaje, digamos, un poco sombrío, que incluso él desde el año 2016 y 2017 formó parte de un grupo que a la crisis que hoy estamos viviendo. Te comento que en el año 2016 y 2017 nosotros teníamos un secretario general inscrito en el ROP, como fue, mejor dicho, Rafael Vázquez Neira, y de ahí ellos, haciendo argucia de su poder legislativo, que utilizaron algunos congresistas de ese entonces, del periodo 2016-2021, revocaron la inscripción de Rafael Vázquez Neira. De ahí en adelante no hemos tenido la capacidad para poder hacer inscripción de un nuevo secretario general. Ahora, en estos momentos, fíjate que tenemos dos secretarios generales. Por un lado, Julio Chávez, el exalcalde de San Martín de Porres, que también reclama ser secretario general, y por otro lado, Edmundo del Águila, que también reclama. Y este 7 de mayo ha habido un proceso electoral, dicho sea de paso, no supervisado por la OMPE, en la que también va a salir otro secretario general. O sea que al final vamos a tener 3 secretarios generales pugnando por ser reconocidos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, yo te voy a ser sincero y honesto, el Jurado Nacional de Elecciones no nos reconoce a ningún secretario general porque no se están cumpliendo los protocolos mínimos para que estos caballeros puedan ser reconocidos ante el jurado. Por ejemplo, en el 2017, Edmundo del Águila, hijo Herrera, pretendió ser inscrito como secretario general. ¿Por qué no lo inscribieron? Porque hubieron denuncias de haber habido firmas falsas en el Callao y bloquearon su inscripción. Ahora, en 2021, cuando fue el proceso electoral donde se lo ha elegido Edmundo del Águila, fue seriamente cuestionado porque habían vulnerado ciertos principios, y el comité electoral, que ahora preside Ricardo Zúñiga, que también está cuestionado, simplemente no reconoció a Edmundo del Águila, que el otro comité lo había escrito. Incluso Edmundo del Águila ya había enviado su solicitud de inscripción ante el jurado y simplemente el nuevo comité retiró esa inscripción. Ahora el jurado evaluó la solicitud de Julio Chávez y le dijo no has cumplido los tiempos preclusivos, y también lo rechazó. Y ahora Edmundo del Águila, con el apoyo del personero alterno legal, que es Fernando Erecetela, ha logrado introducir una nueva solicitud. Y esa solicitud ahora está en evaluación. Ahora resulta
que cuando el Comité Nacional Electoral proclame a otro ganador, vamos a tener 3 secretarios generales solicitando su inscripción ante el ROC. Bueno, ingeniero, lo escucho y digo, entonces no es verdad aquello de que el ROP y el Jurado Nacional de Elecciones son los reales responsables de los problemas de Acción Popular. Tenemos que ser hidalgos, tenemos que ver la realidad. Hay gente que solamente tiene la mala costumbre de mirar reojo, de hablar con medias verdades y solo mirarse el ombligo, cuando no mirar la realidad, la frondosidad legal que existe en estos momentos. Claro, en estos momentos ellos, si escuchan esta entrevista o la ven, van a decir, claro, Mesías Guevara está coludido con el Jurado Nacional de Elecciones, como en su momento lo han manifestado. Lo que pasa es que son gente que no quiere respetar la institucionalidad, son gente que no quieren respetar las normas legales que ya existen. Se han quedado en las épocas de los 80, en la época de los 90, bueno, ingeniero, donde existía la dictadura. ¿Cuál es la salida? Porque estamos ya algo cerca del 2026 y quién sabe, en este contexto de crisis que vivimos, de repente se adelantan las elecciones. ¿Cuál es la salida para el partido del arquitecto de la única y real salida que existe para el partido es que el Comité Nacional Electoral convoque a un proceso electoral y que cumpla con todas las normas y protocolos electorales. Y para ello se requiere, por ejemplo, que el proceso electoral sea organizado, supervisado, dirigido por la OMPE y que sea fiscalizado por la Oficina de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y que RENIET tenga a bien procurar tener un padrón a la altura de las actuales exigencias. Eso es lo que se quiere, es decir, cumplir, simplemente necesitamos cumplir con la ley y dejar que los intereses subalternos y los apetitos personales, dejarlos de lado. Muy bien. Eso es lo único que nos queda, mi estimado. Es difícil, soy sincero, es difícil porque más grandes son los intereses personales y mezquinos de estos señores. Brevemente, ingeniero, brevemente, lo de Ecuador con Guillermo Lasso, ¿es o no un golpe de Estado? Bueno, mira, según lo que he escuchado y visto, siempre hay varias aristas, ¿no? Desde el punto de vista legal, por lo que he escuchado hoy en la mañana, el mensaje del presidente Lasso, al parecer se ajusta al Estado de Derecho, a la Constitución. Por otro lado, también he escuchado al presidente de las Fuerzas Armadas y la Policía también respaldar esta acción, pero ese es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista formal. Pero recordemos que en Ecuador hay 2 franjas, uno lo que es de Quito y la zona de los indígenas, como así se llaman ellos, y el otro lado es la zona de Guayaquil. Y recordemos que Lasso proviene de Guayaquil. Entonces, yo creo que en estos momentos, espero que no ocurra una confrontación, un conflicto social, porque va a una vez más surgir o a volver a sacar, a reducir esa rivalidad entre el Ande y la costa ecuatoriana. Yo lamento porque esto genera una gran desestabilidad en nuestra región. Regresando a nuestro país, a propósito de una resolución de una sala de la Corte Suprema, ¿la protesta es un delito, ingeniero? La protesta está considerada dentro de la Constitución, por lo tanto esta resolución está yendo contra la Constitución. Por eso te decía hace un momento, y permíteme extrapolar a todas las instituciones públicas del Estado, de nuestro país, lamentablemente estamos yendo a un proceso de desinstitucionalización. Es decir, estamos rompiendo la estructura institucional del país, por ejemplo, irte contra la Constitución. Ahora, el Poder Judicial, y yo lamento que la Corte Suprema haya sacado ese tipo de comunicado, cuando realmente, incluso los peruanos tenemos derecho a la insurgencia, tal como lo dice la Constitución. Por lo tanto, esta medida está contra la Constitución y limita y recorta los derechos fundamentales de los peruanos que tenemos para la protesta. Muy bien, la pregunta del doctor Aguilar. Ingeniero Mesías, buen día. Parece que el tema institucional de Acción Popular ya venía en años, no es solamente en el partido, parece que también llega a los extractos de los representantes del Congreso propiamente. Ayer han sido denunciados Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinosa, justamente por este tema de los niños. ¿Qué le parece a usted? O sea, como se diría, tras cuerdas palos, ¿no? Sí, y la verdad, doctor, yo lamento ese tipo. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la crisis interna que vivimos. Ahora, en los últimos años, las normas internas del partido se aprueban dentro de un plenario nacional.
En ese plenario nacional es el que se aprobó o se aprueba el reglamento de elecciones internas, donde incluso nosotros siempre lo hacemos a través de un blindante, un voto. En esa parte del estamento del partido también lo infiltraron. Fíjate que por ahora, por la crisis que tenemos interna, nuestro plenario llega a tener cerca de 60, o llegó a tener en ese momento cerca de 60 miembros, porque habían 25 congresistas en ese entonces, de los cuales de esos 60 miembros, solamente 5 estábamos en contra de esas medidas que prácticamente debilitaron el sistema electoral interno del partido. Y es por eso que hoy estamos pagando las consecuencias. No tuvimos la capacidad de ser más duros. Y por otro lado, también estos señores congresistas que resultaron elegidos en el 2021 junto a aupados o jalados por Johnny Lescano, al final cuando llegaron a ser congresistas, simplemente se creyeron las estrellas solitarias, caminaron sin el partido, sin el comité político, incluso al propio Lescano lo denostaron. Mesías. Y entonces hoy están pagando las consecuencias. Las consecuencias. Mesías, una percepción de repente de usted particular y personal. ¿Cree que Johnny Lescano le hizo mucho daño al partido? No, al contrario, fíjate. No, ahí es una opinión injusta, y disculpa que sea duro, mezquina, no de ustedes, sino de un sector del partido, que siempre andan buscando echar la culpa a otras personas. Johnny Lescano incluso hizo una campaña muy sacrificada. Veníamos de una acusación fuerte por la acción de Merino y ese congreso funesto también que encabezó el propio Merino y otros congresistas que de triste recordación, discúlpeme que sea duro con mis correligionarios, pero estos caballeros hicieron que nos pongan a nosotros, a un partido democrático con una larga tradición, que nos pongan el tema del mote de golpistas. Fíjate, con esa acción Johnny Lescano resultó ser elegido candidato y se recorrió todo el Perú. El único pecado que ha tenido Johnny Lescano es hacer que bajo su figura, bajo su candidatura, lleguen estos congresistas que hoy son los llamados niños. Pero recordemos que esos congresistas cuando estaban elegidos, luego se alejaron de Johnny Lescano. Muy bien, ingeniero, ha sido muy amable, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Rodolfo, muy buenos días. Fuerte abrazo. Ha sido el ingeniero Mesías Guevara. Vamos a la pausa, regresamos.